Bien, ahora sí. Entonces, ahí sí. Entonces habíamos quedado en la demostración del teorema 17, el caso lado, 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 que nos dice que si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente congruentes, entonces estos dos triángulos son congruentes. Entonces el dibujo, nuestro torpedo oficial, ¿cierto? Nos mostraba eh, por esta parte de aquí abajito, ¿cierto? Que se hace uso de los axiomas de construcción. Axioma de construcción del segmento y del ángulo propiamente tal, para, o digamos, con el propósito de fijar ese punto A', de tal manera que obtenemos segmentos congruentes. ¿Qué segmento congruente que requerimos, cierto? Que el segmento A'B va a ser congruente con el segmento A'B'. Bueno, en este caso le podemos dibujar una rayita, ¿cierto? Dado que sabemos que, por hipótesis además, A'B' es congruente con AB. Y de igual forma que el ángulo comprendido, es decir, el ángulo A'Bc, sea congruente con el ángulo A'B'C'. Entonces, a través del axioma de construcción del segmento y del ángulo respectivamente. Entonces, así podemos fijar ¿cierto? Este punto prima de tal forma, este único punto, de tal forma que obtenemos esas congruencias ahí dadas. Entonces, vamos a ir inmediatamente escribiendo todo eso. Entonces, primero, vamos a decir que tenemos dos triángulos, ¿cierto? ABC y el triángulo A'B'C', tales que sus lados son congruentes. Ya tenemos los tres lados congruentes respectivamente. Entonces vamos a fijar ese punto A', y para identificar el lugar en el que vamos a situarlo, vamos a referirnos al semiplano de borde de este lado, la recta BC, o la recta el que contiene a ese lado. Entonces, diremos, consideremos en el semiplano de recta BC, tales que no contienen el punto A, al punto A'. Entonces en este semiplano vamos a considerar el punto A', de tal manera que se tienen las congruencias que hemos señalado. Entonces, que el ángulo CBA, CBA', sea congruente con A'B'C', y que el segmento o lado A'B sea congruente con A'B'. Debido, ¿cierto?, al axioma de construcción del segmento y
del ángulo, ¿cierto? Respectivamente. Bueno, en estricto rigor debería escribirlo al revés, me parece, ¿no? Primero mencionamos la congruencia del ángulo y luego del segmento. Pero vamos a decir que un mínimo error. Entonces, el axioma de separación del plano, ¿cierto? Nos señala cuáles son las opciones respecto de el punto. Es decir, el axioma de separación del plano, ¿cierto? Nos asegura de que si A y A'' están en semiplanos opuestos respecto a la recta BC, quiere decir que el segmento que los une intersecta esta recta en un único punto, ¿no? En este caso, P, a saber. Según el axioma de separación del plano, el segmento A'' intersecta, ¿cierto? En un punto, vamos a decir que tiene un punto P en la recta que divide el plano, BC. Como nuestra intención tiene que ver con el lado de un triángulo, y sabemos que el lado de un triángulo está terminado por el segmento BC, quiere decir que P, digamos que para P tenemos tres opciones, ¿cierto? Esas tres opciones que, como en el dibujo de acá, que P esté en el interior del segmento BC, ¿cierto? Sin embargo, también se puede dar que P coincide con uno de los extremos, lo cual nos formaría una especie de triángulo rectángulo, ¿cierto? Aquí arribita. Y el otro caso es que P esté en el exterior del segmento BC, ¿cierto? Es decir, que esté en la extensión de la recta hacia cualquiera de ambos lados. Entonces, por axioma de separación del plano, ¿cierto? Todo eso, digamos que para P tenemos tres opciones. Entonces, primero, puede ocurrir que P esté en el interior del segmento BC. Vamos a colocar entre paréntesis como en la imagen, o en el dibujo, ¿cierto? Arribita. También puede ocurrir que P coincide con estos puntos extremos. Coincide con uno de los puntos extremos del segmento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para este caso, lo que tendríamos, ¿cierto? Sería una especie de triángulo rectángulo, ¿no? Entonces teníamos A, teníamos B, teníamos A'' por aquí abajito, ¿cierto? Y en este caso tenemos que P coincide con B, ¿cierto? O respectivamente al revés, ¿no? Que sería algo por el estilo. Ahí. Ah, algo por el estilo.
Pensando, ¿cierto? Acá hay una prima. Ya, vamos a pensar solo en el dibujo rojo. Y el tercer caso entonces sería que está en el exterior del segmento. Entonces P está en el exterior de BC. Entonces para este último caso, tenemos mejor el mismo que el anterior, más o menos. Entonces tenemos A, prima, B, perdón, C, tenemos P, y vamos a fijar B por ahí. Entonces, en realidad nuestro segmento que une A y A', ¿cierto? Está fuera. Un caso como ese, ¿cierto? Donde A, B y C siguen siendo triángulos congruentes, o digamos con lo que queríamos que fuese congruente. Sin embargo, aquí la relevancia, ¿cierto? Es donde está el punto. En este caso P, ¿cierto? Tenemos que estar ahí en la extensión, ¿cierto? De la recta. Entonces, esos son nuestros casos posibles de estudiar. ¿Boris? Profe, esos casos se dan por como los tres tipos de triángulos que hay por la medida de los ángulos, esos rectángulos, acutángulos, no me acuerdo el otro. Eh, sí, sí, pero también eso es adelantarse, ¿cierto? De hablar con términos que todavía son desconocidos para nosotros. No hemos avanzado todavía lo suficiente, pero sí eh, responden solo al axioma de separación del plano, ¿cierto? Porque nuestro Ah, segmento A' sí, está intersectando una recta. Estamos considerando BC, que divide el plano, como una recta, ¿cierto? No como un segmento. Entonces, como por el axioma de separación de la recta, ¿cierto? Sabemos que podemos separar esta recta en esa cosa. Estamos dividiendo la recta nomás en el interior del segmento, en los puntos extremos y en el exterior. Ahora, ¿con qué fin? Con que lo que nos interesa a nosotros, como es el dibujo del triángulo, ¿cierto? Sería ver el caso 1, digamos, básicamente. A pesar de que uno debería probar todos los casos, ¿no? Porque para cualquier tipo de triángulo, ¿cierto? Debería cumplirse esta propiedad. no, sí, Claro, sí, probablemente en un par de clases más vamos a decir eso, exactamente lo que tú señalas, ¿cierto? Va a tener claro, sentido, que son no, sí, como los tipos de triángulos, ¿sí? entiendo, sí, entiendo que hay que ponerse en los casos, solamente que como que se me ocurrió que coincidían en el dibujo que uno hace. Claro, exactamente, sí, tienes razón. Y bajo esa situación, ¿cierto? Ya estarán considerados todos los tipos de triángulos, eh, pensando, ¿cierto?, en que estamos limitados por un ángulo nulo y un ángulo llano, ¿cierto? Y ahí, como bien tú dices, pucha, si no es obtuso, si no es agudo, si no es, Sí, sí, sí. eh, no tenemos más opciones. En, en el plano euclidiano, ¿cierto? Estamos pensando como Euclides todavía, ¿no? No conocemos otros tipos de geometrías, como ya habíamos mencionado por ahí. Entonces nosotros vamos a centrar en el caso 1.
Es por lo que hemos reunido de información, digamos por la construcción, ¿cierto?, que hemos hecho de ese punto A'', le pedimos que A'b fuese congruente, ¿cierto?, con A'B. Ahí me falta un prima. Por hipótesis teníamos que BC es congruente con B'C'. Y nuevamente el examen de construcción, ¿cierto?, nos permitió considerar el ángulo CBA', congruente con C'B'A'. Ahí sí. O sea, aquí, ojo, ¿cierto?, con la anotación, sí que si falta una comita, ¿cierto?, se malinterpreta. De hecho, ya es un error en realidad, ¿no? Bien, entonces tenemos lados y el ángulo que los contempla. Bueno, el dibujito de arriba está todo marcado, ¿cierto? Entonces tenemos que BC es congruente con B'C', A'B, el ángulo que está entre ellos. Por lo tanto, tenemos una congruencia, ¿cierto?, entre el triángulo A'Bc y el triángulo A'B'C'. En ese orden, ¿cierto? Respetando el axioma, ¿no? Lado, ángulo, lado, en el mismo orden que cumplen o que verifican la congruencia. Entonces se tiene por LAL que el triángulo A'B'C' es congruente con el triángulo A'Bc. Entonces, vamos a decir, queremos ver, digamos, nuestra prueba, ¿cierto?, la vamos reduciendo cada vez más. Entonces, según esta congruencia que hemos obtenido, pero si usamos la transitividad de la congruencia, basta probar entonces que nuestro triángulo ABC en realidad es congruente al triángulo A'Bc, ¿cierto? Y por transitividad será congruente a A'B'C', que es lo que buscamos. Ya, entonces vamos a ver esta opción. Les doy un minutito ahí para que reflexionen. Yo vengo enseguida. Entonces, tenemos que probar, ¿cierto?, que ABC es congruente con A'Bc como triángulo. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, sabemos que tenemos algo de información ya, ¿no?, que nos puede servir. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que por una parte, ahí ustedes mientras van pensando en el resto, por una parte, reunión de información, sabemos por hipótesis que el segmento AB, o el lado, ¿cierto?, AB es congruente con A'B', y que A'B' es congruente con A'B, ¿cierto? Así, por transitividad, tenemos que AB es congruente con A'B, ¿cierto? Usando ahí la transitividad, la congruencia de esos lados respectivos.
Y lo que nos quiere decir entonces es que si en el dibujo original consideramos al triángulo ABA'A', tenemos que ese triángulo verifica de ser isósceles, ¿cierto? Dado que tenemos la congruencia de esos lados. Como ya probamos el teorema 13, el que nos asegura que el triángulo isósceles tiene los ángulos adyacentes a la base respectivamente congruentes, nos permite asegurar entonces que el ángulo BA'A' es congruente con el ángulo BA'A', ¿cierto? Ese ángulo de ahí. Entonces, vamos a ir por ahí. Entonces luego, el triángulo ABA'A' es isósceles. Y por teorema numerado 13, ¿cierto? Vamos a sacar dos puntitos. Tenemos que el ángulo de congruencia, ¿cierto? El ángulo que ya habíamos señalado, congruente. A'A', BA'A'. Bien, entonces tenemos esos ángulos, ¿cierto? De ese triángulo isósceles. Ahora, bajo el mismo dibujo, podemos pensar análogamente para el caso AC'A'. Por otro lado, nosotros elegimos el caso 1, ¿cierto? En realidad hasta aquí no hemos usado ni siquiera el caso 1. Hacemos por aquí chiquitito aquí, caso 1. Entonces por caso 1, diremos por otra parte A'A' pasa por P con P entre B y C. Así, por teorema 7 y corolario 1, recordemos que siempre cuando ocupamos estos dos teoremas juntos, los que nos aseguraban en el fondo era que una semirrecta estaba al interior de un ángulo, ¿cierto? De un ángulo cuyo origen de la semirrecta, ¿cierto? Es el vértice del ángulo. Y ángulo que queda determinado por
estos puntos en los cuales estamos reuniendo, ¿cierto? Que serían entre B y C. Entonces, esto nos quiere decir que A', como semirrecta, está contenido en el interior del ángulo BAC. Entonces, recordemos que el teorema 7 nos decía que si había un segmento, ¿cierto? Que une dos puntos de las semirrectas que definen el ángulo, entonces todos los puntos de ese segmento están en el interior del ángulo. Y el corollario 1 decía que si había un punto en el interior del ángulo y una semirrecta con origen en el vértice del ángulo, entonces la semirrecta estaba contenida, ¿cierto? Entonces ahí en conjunto ganamos eso y aplicando lo mismo, ¿cierto? En ambas direcciones, podemos decir que A''A está contenido en el interior del ángulo BA'C. ¿Cierto? Pensando en A'' ahora como el origen de la semirrecta y de igual forma del ángulo. Entonces, por suma de ángulo, vamos a ver un poquito el dibujo. Tenemos que ver que BAC es congruente con BA'C, ¿cierto? Hemos obtenido la congruencia de esos, ¿no? Si sumamos ángulos congruentes, todo es congruente. Bueno, con esta información entonces tenemos que en ABC y los triángulos A'Bc, el triángulo ABC en el triángulo A'Bc, verifican que AB y A'B, ¿cierto? Son congruentes. A'C y BAC congruente con BA'C. Pero aquí me parece que hay algo que nos va a quedar que aclarar por ahí. Entonces, teniendo toda esta información, por LAL, se tiene la congruencia de estos dos triángulos. ¿Cierto? Y por transitividad de la congruencia, obtenemos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'C'. Bien. Ahora, ¿cuál
¿Cuál podría ser aquí una duda, cierto? Que vamos a dejar ahí la observación para que alguien la encuentre. Está aquí. ¿Cómo, cómo podemos tener esa cosa, cierto? Dado que nosotros nos hemos fijado, ¿cierto? Ese punto A', con tal de que AB sea congruente con A', B, ¿cierto? Dentro de la hipótesis, ¿cierto? Lo que uno tiene es que AC es congruente con A'C', ¿cierto? Sin embargo, ¿cierto? El hecho de la congruencia, digamos el hecho de que sea isósceles, deberíamos ser capaces, ¿cierto? De poder llevar esa congruencia, ¿cierto? A este dibujito. Entonces ahí queda la observación. ¿Cierto? Respecto a ese triángulo. Boris levantó la mano. No, profe, quizás se quedó levantado. Ah, bueno. Ahí está. Ahí sí. Bueno, ¿cómo podemos construir un triángulo congruente a otro en base a este axioma? Entonces, si queremos construir un ángulo OB dado, conociendo el lado prima X del ángulo y el semiplano terminado por el lado dado por esa semirecta, uno lo puede realizar, ¿cierto? Nuevamente con compás y regla. Entonces, ahí está, ¿cierto? Los pasos para la construcción, justificando, de la misma forma como lo hemos visto para la construcción, ¿cierto? En algún momento vimos la construcción de ángulos congruentes o de segmentos congruentes utilizando regla y compás. Ya, eso lo vamos a ver así rápidamente porque no le vamos a tomar mucha relevancia. Como observación, la transitividad para la congruencia entre triángulos es el resultado que se obtiene a partir de la transitividad de la congruencia entre los segmentos como entre ángulos. Como notación, vamos a denotar a las semirectas que un punto termina en una recta A por A barra, ¿cierto? O A prima barra. En consecuencia, A barra y A prima barra son semirectas opuestas de una misma recta A. Entonces tenemos la recta A, ¿cierto? Tenemos la recta A, entonces vamos a anotar como semirecta A barra a la semirecta determinada por el punto A. Y de la misma forma, la semirecta opuesta a esta semirecta A barra va a ser la semirecta A barra prima. El ángulo formado por dos semirectas, A barra y B barra, lo vamos a anotar por el ángulo determinado por la semirecta, ¿cierto? A barra y B barra.
observación, por definición, ¿cierto? El segmento nulo es menor que cualquier segmento no nulo. También por definición, diremos que cualquier ángulo no nulo y no llano es mayor que el ángulo nulo y menor que el ángulo llano. Para expresar que un segmento es mayor que otro, se emplean símbolo mayor, ¿cierto? Al igual que las relaciones de orden en los conjuntos numéricos. Dicho símbolo también será empleado para expresar que un ángulo es mayor que otro. Para la expresión menor será empleado el símbolo menor, ¿cierto? Apuntando, ¿cierto? Hacia donde corresponda. Entonces todo esto yendo hacia desigualdades. Entonces nos vamos aproximando a las medidas, ¿no? Así expresamos como teorema 18 la conocida ley de la tricotomía para los segmentos, la cual nos dice que dados dos segmentos cualquiera, AB y CD, siempre se verifica una de las tres relaciones. Estas relaciones pueden ser que el segmento AB sea menor que el segmento CD, que AB sea mayor que el segmento CD, o bien que AB es congruente con el segmento CD. Cada una de ellas excluye a las otras dos, ¿cierto? Este O es un O exclusivo, entonces, ¿cierto? Es decir, si quisiéramos dibujarlo de otra forma, deberíamos ponerlo con esas relaciones. Entonces, tenemos muchos casos que probar. Entonces, ante este tipo de situaciones, ¿cierto? Vamos a aclarar todos los casos y verificar al menos uno. Bueno, entonces tenemos dos segmentos cualquiera, los cuales deben verificar esa cosa. Entonces, vamos a tener que relacionar dos segmentos distintos, ¿cierto? A través de estas relaciones. Entonces, lo más lógico, ¿cierto?, es pensar en la última relación de congruencia para poder establecer relaciones entre estos dos segmentos. Pero como no sabemos si estos segmentos pertenecen a una recta común, tendremos que usar el axioma de construcción del segmento, ¿cierto? El cual nos asegura que podemos construir siempre uno congruente, ¿cierto? A uno otro dado. Entonces, ese segmento congruente lo vamos a expresar con origen en un valor extremo del otro segmento. Por ejemplo, si pensamos en la semirecta AB con origen en A, el axioma de construcción del segmento nos dice que existe un punto, ¿cierto?, en esa semirecta, de tal manera que el segmento A con ese nuevo punto, supongamos AX, es congruente con CD en este caso. ¿Ya? Entonces así vamos a poder ver cuáles serían estos requisitos, tales que AB sea mayor, sea menor, o congruente, ¿cierto?, en el caso de que ese punto X coincide con B. Entonces ahí uno expresa todos los casos y luego, ¿cierto?, vale ver que si uno supone uno verdadero de esos casos, los otros dos no se pueden cumplir. ¿Cierto? Eso, digamos, es la parte que nos dice que cada una de ellas excluye a las otras dos. Entonces, por axioma de construcción del segmento, como lo señalamos,
Entonces, sobre la semirrecta AB existe un único punto, ¿cierto? Vamos a llamar X, tal que AX es congruente con CD. Bueno, de acuerdo al axioma 4, vamos a decir el axioma 4, pero de orden, se presentan tres posibilidades, ¿cierto? En el orden de estos puntos. Y que sabemos que cada uno de ellos excluye al otro. ¿Cuáles serían esos casos? Que ese punto X esté entre A y B, ¿cierto? Vamos a ver. Caso 1 es que X está entre A y B. Si fuese este caso, tenemos entonces CD, perdón. Tenemos CD y AB. Entonces este es nuestro segmento CD. Tenemos AB. Entonces lo que nos está diciendo es que para que estos dos segmentos sean congruentes, ¿cierto? Ahí está el X. Entonces sabemos que CD y AX son congruentes. Pero lo que nos está diciendo es que X está entre A y B, ¿cierto? Por lo tanto, puede ser un caso así, ¿no? Ahora, el B puede estar más lejos, ¿cierto? Pero no más cerca, tal que cumpla esa congruencia. Y si lo vemos de esa forma, lo que esto nos está sugiriendo es que AB es mayor que CD. La otra posibilidad, ¿cierto? Debido a este axioma 4 de orden, es que se puede dar uno de los casos, ¿cierto? O lo que nos decía en otras palabras, que solo uno de los puntos está entre los otros, ¿cierto? Entonces, bueno, si X está entre A y B, es un caso. El otro caso es que A esté entre ellos, ¿cierto? O que, bueno, en este caso vamos como A es el origen de la recta, que B, ¿cierto? Esté entre A y X. Y si ese fuese el caso, tendríamos nuevamente CD, ¿cierto? Y si B está entre A y X, bueno, voy a copiar el mismo anterior. Pero lo vamos a reducir, ¿cierto? El X sí nos servía. Entonces lo que nos está diciendo ahora es que B está entre X. Bueno, sigue la congruencia, por ejemplo, vamos a fijar ahí B, ¿cierto? Ahí. Lo que esto nos sugiere entonces es que AB es menor que CD. Y el tercer caso es cuando X coincide con B. Y si X coincide con B, ¿cierto? Vemos en el dibujo que claramente van a ser el mismo punto, ¿no? De hecho, vamos a volver a quedarnos con el segundo dibujo. Sacar este B de acá. Y que coincide con X, ¿cierto? En este caso, AB es congruente con CD.
Entonces vemos que una de ellas excluye a las otras dos. Entonces voy a poner dos puntitos. Vamos a dedicarnos, a ver esa. ¿Sí? Profe, ¿por qué en el 3 le puso que AB era congruente con LD o SD? Ah, es CD, perdón. Gracias. Ahí sí. Que generalmente sucede, bueno, no sé si ustedes ocurran o están utilizando, me imagino que en resolución de problemas quizás le han podido prestar algunas tabletas para escribir todo. Generalmente yo utilizo el whiteboard, el open board, digo, que, bueno, es de uso gratuito, tiene una accesibilidad un poco más interesante que la por defecto que trae Windows, el Ink. Y el único detalle que tiene es que de vez en cuando te actualiza para guardarte automáticamente lo que uno está escribiendo. Eso se demora como un segundo. El problema es que cuando uno justo está escribiendo en ese segundo, pasa que la línea, aunque uno hace una curva, te la linealiza. Entonces, por ejemplo, eso mismo que estoy dibujando, si me lo actualiza en ese mismo instante, me lo va a dibujar así. Y a veces pasa con las letras redondas como C, que te las corta. Y si uno no está pendiente, queda, queda así nomás, po. El problema es después, ¿cierto? Que si uno mientras está escuchando no tiene, toma sentido, pero si no lo corrige, al momento después lo va a leer y no va a entender por qué había un símbolo, una letra que no tiene sentido. Así que les agradezco si están atentos a ese tipo de cosas también, dado que los apuntes, ¿cierto?, les servirán más a ustedes que a mí. Bueno, entonces vamos a suponer dos. Vamos a suponer que B está entre A y X. Es decir, vamos a ver el caso cuando AB es menor que CD. Entonces, en este caso, eh, existe un X, ¿cierto?, en el interior de CD. Si suponemos 2, lo que queremos ver entonces es que se contradiga con otras cosas, ¿no? Recordemos que lo que queremos ver es que una excluye a las otras dos. Entonces, si suponemos 2 verdaderos, ¿qué pasa si suponemos 1 o si suponemos 3? Entonces, por ejemplo, si supongamos que existe X en el interior de CD, entonces si existe X en el interior de CD, tal que CX es congruente con AB, vamos a escribir, a ver, si fuese posible, que AB es congruente con CD,
Ya, entonces esto lo vamos a marcar igual aquí con amarillo. Porque estamos suponiendo 2, ¿cierto? Estamos suponiendo 3, 2 y 3. Entonces, como lo que queremos ver es que una excluye las otras, si suponemos 2 verdaderos y a la vez suponemos 3 verdaderos, deberíamos llegar a una contradicción, ¿cierto? Y después, o en su misma instancia, ¿cierto? Respecto de 1. Y entonces primero vamos a suponer 2. Si fuese posible que ocurre eso, entonces aquí vamos a colocar 3, ¿cierto? Estamos suponiendo además 3. Entonces, por transitividad, se tendría que Cx es congruente con CD. Y eso en base a lo de acá, ¿cierto? Y la transitividad respecto a que si uno supone 3, recordemos que 3 es el caso cuando AB es congruente con CD, ¿cierto? Entonces ahí estamos utilizando la transitividad entre Cx y CD, ¿no? Donde por axioma, ¿cierto?, de construcción del segmento, sabemos que para que estas cosas sean congruentes, ¿cierto?, existe un único punto que uno fija, ¿no? Es decir, X y C, perdón, y D coinciden como puntos. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que X está en el interior de CD, ¿cierto? Ahí lo habíamos dicho en un principio. Entonces no podemos pensar de que se verifica 2 y 3, ¿cierto? Bueno, por otro lado, si fuese posible, además de 2, 1, ¿cierto? Es decir, si fuese posible que AB es menor que CD, perdón, mayor que CD, y esto sería 1, ¿cierto? Además de 2, estamos ahora suponiendo 1. Si fuese posible, entonces, ¿qué ocurre eso? Simultáneamente, con el hecho de que AB es menor que CD, existiría un punto, vamos a llamar I, entre A y B, tal que ahí es congruente con CD, ¿cierto? Por axioma de construcción del segmento. Entonces vamos a escribir axioma const segmento. Finalmente es uno de los que uno más reitera, ¿cierto? Y como X, ¿cierto?, está en el interior de CD, tal que AB es congruente con CX, se tiene por teorema 10. Ahí. La pregunta ahora es, ¿se acuerdan del teorema 10? Entonces, si no nos acordamos del teorema 10, ¿cierto?, hay que buscarlo, ¿no?
Entonces el teorema 10 nos decía que si B está entre A y C, B' está del mismo lado que C' con respecto de A', entonces B' está entre A' y C'. En nuestro caso, con respecto de D, ¿cierto? Pensando ahí en la congruencia entre A, B y A', B', ¿cierto? Y AC con AC'. Entonces ahí nosotros lo que estamos relacionando es AB con CX, AI con CD, ¿cierto? Entonces lo que nos relaciona es que si I está entre A y B, por otro lado tenemos X entre C y D, entonces D está entre C y X. Entonces por teorema 10, entonces D está entre C y X. Y ahí nuevamente llegamos a la contradicción, porque X está en el interior de CD, ¿cierto? Y nuevamente recordando el axioma 2.4 de orden, que solo uno de ellos está entre los otros, ¿cierto? Entonces D no puede estar entre C y X porque hemos tomado X entre C y D. Entonces si suponemos 2, no puede ocurrir 1 ni 3. Bueno, ahí uno podría ver los otros casos, ¿cierto? Y que finalmente sería cambiar el orden de las suposiciones que hemos hecho. Por ejemplo, asumir 1 verdadero y luego ver qué ocurre si uno asume 1 y 2, que básicamente es lo mismo que nosotros hemos hecho, ¿cierto? Asumir 2 y 1. Y después 1 y 3, ¿cierto? Que sería como el único caso que nos falta. ¿Puede ocurrir 1 y 3 a la vez? Sería, ¿cierto? Mezclar estos mismos argumentos, ¿no? El 1 y el 3 sin suponer 2. De todas maneras, ahí, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el link entre ellos? Ese, ¿cierto? Tenemos CXCD o ABCD, ABCX, ¿cierto? Nuevamente CX y D deben coincidir. Entonces ahí vamos a tener un problema, ¿no? Bien, entonces estábamos en 18, ¿cierto? La ley de la tricotomía para los segmentos. Entonces solo puede ocurrir una de las tres relaciones, una y solo una de esas tres relaciones entre segmentos. ¿Boris? Profe, yo como que no me perdí, pero hay una cosa que como que no me entiendo. Si yo hubiese estado demostrando esto Ujú, y hubiera hecho lo mismo que hizo usted, por el axioma 4 de orden, ¿cierto? Se ujú, presentan tres posibilidades. ujú, Que X está entre A y B, que B está entre A y X, y la otra que X coincide con B, ¿cierto? claro, Entonces, el axioma me dice que se puede dar solo una de esas, ¿cierto? claro, solo una de esas. Entonces, si, si la primera, que X está entre A y B, implica que AB es mayor que CD, ¿cierto? Ujú. Si la 1 implica eso, ¿por qué después tendría que comprobar o sea, ¿para dónde voy yo? ¿Por qué tenía que comprobar que eran excluyentes si el Ah, axioma ya 1 me y asegura? 2. 1 y 2 por lo menos sí o sí no es necesario, ¿cierto? Claro. O sea, no. Si ya el axioma me asegura que se cumple 1, se cumple 2, se cumple 3, Ajá, ¿cierto? Y si se cumple 1, me implica que el segmento AB es mayor que CD, claro. ¿cierto? Entonces, ¿por qué después yo tendría que, como la última parte que demostró usted, ¿por qué tendría que hacerlo de nuevo si el axioma ya me asegura que no se va a hacer, si 2 no se va a cumplir por el axioma, Ujú, y 2 me implica que AB es menor que CD? No sé si me claro. entiende. Sí, sí, entiendo lo que quieres decir. Eh, sí, de hecho me parece también que sería más lógico demostrarlo de esa forma,
se podría hacer el ejercicio de escribirlo. Y, Ya. y Es que digo, por e- digo porque el enunciado del teorema 18 tiene relaciones entre las medidas de los segmentos, ¿cierto? Sí, Tiene las relaciones entre las medidas de los segmentos. Entonces, la interpretación igual hasta el punto 3, ¿cierto? Hasta cuando dijimos, veamos que una excluye a las otras dos. En ese punto, entonces, ahí, en vez de usar el argumento que nosotros hemos hecho, se puede utilizar el axioma señalado de forma básicamente inmediata, ¿cierto? Es decir, supongamos que AB es menor que CD, ¿cierto? Y supongamos inmediatamente, supongamos 1, supongamos que AB es mayor que CD. Entonces, eso significa que X está entre A y B, ¿cierto? Pero B está entre Y y X y próximo a 2.4, solo 1 está entre los otros dos. Contradicción, inmediatamente. ya. Sí, porque 1 y 2 sí. yo me imaginaba demostrándolo Ajá. y hubiese parado ahí, entonces dije, "Chucha, hay que seguir, entonces Claro, eso claro. no". No, sí, tienes razón. De hecho, parece mucho más corto. Y incluso con el 3, ¿cierto? Porque Sí, recordemos que el 1, por ejemplo, ya, uno asumió 1, supongamos. Si uno asume 1, X está entre A y B. Nuevamente, el axioma 2.1 nos dice que si un punto está dentro, o entre otros, ¿cierto? Los tres puntos son distintos y claro. colineales, ¿cierto? Entonces, inmediatamente No, más todavía. me niega la posibilidad de 3, ¿cierto? Sí, Inmediatamente. voy a escribir. Claro, de hecho, parece mucho más corto y generalizando todos los casos inmediatamente. Porque inmediatamente uno ya también puede pensar, bueno, y los casos que me faltan serían 2 y 3, ¿cierto? Pero de la misma forma, si uno asume dos verdaderos, como B está entre A y X, por axioma 2.1, uno asume que los tres puntos son distintos y colineales. Por lo tanto, X no puede coincidir con B. Listo. Ese me faltaba, ese axioma. Sí, Claro, entonces, claro, los axiomas de orden son el secreto aquí. Y de hecho, más tarde, cuando veamos medidas, nos vamos a dar cuenta que también entre la tricotomía que estamos viendo ahora y esa misma relación de estar entre otros puntos, van a ser los que nos van a dar las relaciones entre las medidas. Cuando aprendamos a medir, cuando aprendamos a medir. Y que en realidad, claro, en un principio va a ser de lo más básico. De lo más básico quiere decir que para poder medir lo que ocurre en la cabeza, ¿cierto?, de estos griegos probablemente que iniciaron esta cosa, era comparar cosas con algo nomás, con algo muy familiar. Actualmente uno lo hace con la mano, con una regla, ¿cierto? Uno tiene una regla y la referencia estándar en nuestro sistema de medición va a ser el centímetro o el metro, ¿cierto? Sabemos que en otros países ocupan otros distintos, pero eso no da lo mismo, es una referencia. Entonces, al principio lo mismo. ¿Cómo uno sabe medir segmentos o cómo uno va a medir segmentos? Va a dividir el segmento comparándolo con otro, ¿cierto? Si yo tengo dos segmentos y uno yo lo puedo dividir en otros segmentos, tales que ocupan una cierta cantidad de espacio, entonces yo voy a decir, este segmento mide, supongamos, 3 unidades de otro segmento, ¿cierto? Luego entonces ahí uno va un poco más específico, va a decir, bueno, vamos a utilizar un segmento que mida 1, un segmento unitario, ¿cierto? ¿Uno de qué? Uno de la medida que a usted guste, ¿cierto? Como decíamos, si a usted le gusta el metro, le gusta el centímetro, le gustan la pulgada, los pies, ¿cierto? Eso da lo mismo. Pero cualquier otra medida entonces la vamos a comparar respecto de otra referencia. Y ahí vamos a aprender a medir, así, teóricamente hablando. Digamos que en la práctica sabemos medir, ¿cierto? En teoría no estoy muy seguro. Bueno, entonces queda un teorema. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Igual estamos apretados en el tiempo. Ustedes tienen clase a las 10, ¿cierto? Indiferente de que tengan o no tengan clase ahora. Pero el periodo de clases de ahora comienza a las 10, ¿cierto? Esa es mi duda. Bueno, de todas maneras, el teorema que nos queda es cortito. El problema es que ya terminamos todo después de esta demostración. Entonces vamos a darle nomás. Ya, vamos a darle a este teorema. El resto son más observaciones que demostraciones.
Y me está enviando un mensaje de problemas de internet inestable, entonces en el caso de que me escuche extraño, ¿cierto? O se pierde un poco la visión ahí, por favor, me lo hacen saber. Sí, sí, se ponen difíciles, pero más que difíciles es que cada demostración, mientras vamos avanzando en el programa, las demostraciones utilizan casi todo lo anterior. Entonces, más que, bueno, sí, puede ser, aumenta el nivel de complejidad porque estamos utilizando muchas más cosas que en un principio donde teníamos pocas herramientas que utilizar, ¿cierto? Ahora vamos a utilizar teorema 5, teorema 10, teorema 17, teorema colorario 1. Y es como les decía, ¿cierto? Les comentaba que en muchos textos, eso da un cálculo, la gracia, ¿cierto? Es la demostración. Por teorema tanto, definición tanto, ¿cierto? Colorario tanto, es obvia la prueba, ¿cierto? Es evidente. Generalmente los textos matemáticos hacen ese uso de lenguaje para decir que la cosa es súper evidente cuando usted lo trata de escribir y no es para nada evidente, ¿cierto? Ahí está. Ah, me copió, por eso era el problema. Yo pensaba que tenía todavía internet inestable, en realidad es porque me traje el dibujo con el mensaje de internet inestable. Y ahora sí. Y entonces el teorema 19 nos habla de la transitividad respecto de la comparación entre segmentos. Entonces, si AB es menor que CD y CD es menor que EF, tenemos que la desigualdad, ¿cierto?, es transitiva. Es decir, que AB es menor que EF. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nuevamente, si CD es menor que EF, por axioma de construcción de segmentos, ¿cierto? Significa que existe un punto entre E y F, entre el más grande, tal que el segmento con ese nuevo punto va a ser congruente al más pequeño, a CD. ¿Sí? Entonces, si vemos ahí, voy a volver a dar vuelta esta cosa, voy a hacer la cámara, para que no vean el techo. Entonces, acá en el dibujo, ¿cierto?, nos muestra que tenemos con E, F, la más grande. Entonces, estamos diciendo, según la segunda relación, perdón, ahí sí. Si CD es menor que F, ¿cierto? Si CD es menor que F, el axioma de construcción de segmento nos dice que en el más grande de ellos existe un único punto, vamos a decir I, tal que el nuevo segmento EI o EY, ¿cierto?, es congruente con CD. Siempre cuando tenemos uno más grande que el otro, sabemos que pasa eso por el axioma de construcción de segmento. Lo mismo con AB menor que CD. El más grande es CD, entonces en CD existe un único punto, vamos a llamarlo X, tal que el nuevo segmento CX sea congruente con AB. ¿Ya? Entonces ahí tenemos relaciones de congruencia 1 respecto de otras medidas. Y así vamos a poder relacionarlos nuevamente mediante el teorema de 10, ¿cierto? Es decir, uno de ellos siempre va a estar entre los otros. Y entonces lo primero es asegurarnos que eso está bien formalizado. Entonces, dado que CD es congruente con EF, por axioma de construcción de segmento, ¿cierto? Eso lo vamos a asumir ahí implícitamente. Existe un punto I, haciéndole caso al dibujo, entre los puntos que definen el segmento más grande, entre E y F, de tal manera que CD, ¿cierto?, el segmento más pequeñito, es congruente con este nuevo segmento EI. De la misma forma, ¿cierto? Y para AB menor, ay, perdón, aquí nada que ver, esta cosa era menor, ¿cierto? AB menor que CD, lo mismo, ¿no? Existe un punto, vamos a llamar X, entre los puntos que determinan el segmento más grande, entre C y D, tal que entonces el segmento chiquitito, AB, es congruente con el nuevo segmento C hacia X nomás, ¿cierto? No llega hasta D. Ya, entonces ahí tenemos congruencia. Ahora, por axioma de construcción del segmento,
nuevamente, podemos fijar un nuevo punto. Vamos a fijar un punto P en EF de tal manera que el segmento EP sea congruente con el segmento CX. Entonces así vamos a relacionar todas las relaciones entre los puntos. Entonces, por axioma de construcción que hemos utilizado mucho este día, ¿no? Del segmento. Entonces, nuevamente existe un único punto, vamos a decir existe P entre E y F, que es el más grande, ¿cierto? Tal que P es congruente con CX. Entonces ahí, haciéndole caso al dibujito, ¿cierto? Donde la línea 1 son todos los que son congruentes, la línea 2, ¿cierto? Son los otros segmentos que son congruentes, ¿ya? Definido entre los puntos. Entonces, el teorema 10, nuevamente, el que nos relaciona dos relaciones de estar entre, nos permite ver que P está entre E y Y. Bueno, en el dibujo queda mucho más claro, ¿no? Pero recordemos que nuevamente el dibujo no es argumento suficiente, que muchas veces el dibujo tiene sentido. Bueno, a veces uno dibuja y la cosa dice, bueno, no sé qué quiero demostrar si el dibujo es evidente, ¿cierto? Pero nos indica el camino. Entonces, por el teorema 10, nuevamente, P está entre E y Y. Ahora, por transitividad, vamos relacionando. Tenemos que AB es congruente con CX, tenemos que CX es congruente con EP, entonces CX es congruente con EP, ¿cierto? Perdón, CX era nuestro puente. AB, ¿cierto? AB. AB es congruente con EP, nuevamente muestro aquí. AB es congruente con CX, CX con EP, por lo tanto AB y EP son congruentes, ¿cierto? Transitividad. Esto es, entonces vamos a aclarar, por el axioma 2.5, el axioma de orden que nos decía que si yo tengo AB, ¿cierto? Y un C acá, y además tengo X entre C y D, lo que implicaba era que entonces X estaba entre A y B, ¿cierto? Entonces el axioma 2.5, como P está entre E y Y, va a estar entre los puntos más lejanos que determinan ese segmento. Entonces P está entre E y F. Ay, perdón. Tal que cumple, ¿cierto? La congruencia que ya hemos establecido, lo que implica, entonces, si P, ¿cierto?, está entre E y F, nuevamente vamos a recordar la definición que vimos antes, ¿cierto? Si P está entre E y F, y tenemos que AB es congruente con EP, ¿qué relación tengo entre AB y EF? Si miramos el dibujo es obvio, ¿cierto? ¿Cuál es mayor y cuál es menor si son congruentes? Entonces recordemos, ¿cierto? EP es un segmento en el que P está entre E y F, ¿cierto? Es decir, EP es menor que EF, ¿no?
Por lo tanto, ahí pensando en eso, Entonces, es B menor. es menor, ¿o no? Es menor, exacto, muy bien. Es menor. Y eso es lo que queríamos probar, ¿no? Que AB era menor que F. Bien. Muy bien. Entonces tenemos la propiedad transitiva dentro de las desigualdades. Ahora, el teorema 20 nos va a relacionar las transitividades antes vistas. Si AB es congruente con CD, CD es menor que EF, esto implicará que AB es menor que EF. El teorema 20 entonces queda de ejercicio y habrá que utilizar, ¿cierto?, parte de la prueba anterior del teorema 19, utilizando directamente la congruencia entre AB y CD. Entonces, ¿qué es lo que se ahorra? Se ahorra la primera parte, ¿cierto? Como que no hay que utilizar un punto que está entre los dos primeros, porque eso ya son congruentes. Entonces, solamente habrá que pensar lo respectivo con respecto de EF, ¿cierto? Decir, existe, por axioma de construcción de segmento, existe un punto en el interior de EF, en el fondo, si existe un punto entre E y F, tal que, por ejemplo, X, ¿cierto? X entre E y F, tal que CD es congruente con EX. Y aparte tenemos lo de allá, ¿cierto? Entonces, por transitividad, ¿no? Como CD y CD, dentro de la congruencia, tenemos que EX es congruente con AB, ¿no? Y como X estaba entre E y F, se tiene inmediatamente esta desigualdad. Entonces, cosa de escribir nomás de una forma semejante a la demostración del 19. Entonces nos queda solo probar un corolario, pero ya estamos en el horario, ¿cierto? Sí, estamos pasando en el horario. Entonces, vamos a terminar eso el lunes, ¿ya? Y continuar ahí con lo último que nos queda, que son más que nada observaciones, ¿cierto? Que sería el teorema 21, que es el teorema anterior, solo que aplicado para ángulos, ¿ya? Lo mismo que hemos visto para los segmentos. Entonces, los ángulos siempre van a cumplir solo una de esas relaciones, lo mismo que probamos en la ley de la tricotomía, solo que ahora para ángulos. También la transitividad para ángulos. Y algo semejante, ¿cierto?, a la propiedad transitiva, que sería el último punto. Entonces, si nos damos cuenta, el 4 es como el 19 que hemos visto, perdón, el 2 que hemos visto, el 20 es como el 3, ¿cierto? El teorema 21 para ángulo es análogo respecto al segmento. Entonces, ahí lo único que queda pendiente es probar el corolario 6. Entonces, también, nuevamente, si tienen ánimos de poder trabajarlo antes de la clase del lunes, sería bastante positivo, pensando en que relaciona ciertos conceptos de lo que hemos utilizado para la prueba del teorema 19. Eso, muy bien.